Tiene apenas 17 años. Nunca antes había jugado un partido de Copa del Mundo, y en cuestión de semanas se convirtió en el jugador más codiciado de todo el fútbol mexicano, con al menos 9 clubes de Europa, entre ellos algunos de los más grandes del planeta, peleándose literalmente por ficharlo. Su nombre es Gilberto Mora, y aunque México ya quedó eliminado del Mundial 2026, su historia apenas está comenzando. Pero espera, porque hay una cifra exacta que se está manejando en las negociaciones ahora mismo, un número que vas a escuchar en un momento y que te va a dejar con la boca abierta. Y hay algo más, una regla específica de la FIFA que puede retrasar todo esto de una manera que casi nadie está explicando bien. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo un adolescente de Tijuana se convirtió, de la nada, en el jugador más perseguido del mercado europeo. Para entender completamente por qué este chico se convirtió en el centro de atención de todo el fútbol internacional, primero tenemos que hablar de su camino, uno que no ha sido nada sencillo y que estuvo a punto de no llegar a este mundial siquiera. Gilberto Mora nació el 14 de octubre de 2008, en Tijuana, y desde muy joven mostró un talento que llamó la atención dentro de las categorías inferiores de los Xolos, el equipo de su ciudad natal. Pero su camino hacia este mundial no estuvo libre de obstáculos. Una lesión lo alejó de las canchas entre febrero y abril de este mismo año, obligándolo a superar una pubalgia antes de poder ser considerado nuevamente para la convocatoria. A pesar de que una lesión lo alejó de las canchas de febrero a abril de este año, logró recuperarse de una pubalgia y fue convocado por Javier Aguirre. Ha aprovechado las oportunidades, sumando minutos y demostrando un alto desempeño. Espera, porque este detalle sobre la lesión es exactamente lo que hace su actuación en este mundial todavía más impresionante, y quiero que lo tengas presente durante todo el resto de este video. Estamos hablando de un jugador que, apenas meses antes del torneo más importante de su vida, no sabía con certeza si iba a estar físicamente listo para competir al máximo nivel. Pudo no haber jugado ni un solo minuto, y sin embargo, cuando llegó su oportunidad, no solamente estuvo a la altura, se convirtió en una de las revelaciones absolutas de todo el Mundial 2026, jugando con una madurez que sorprendió incluso a leyendas del fútbol mundial que llevan décadas viendo talento nuevo pasar frente a ellos. Y aquí viene algo que pocos análisis mencionaron con la profundidad que merece. Algo que muy pocos aficionados conocen todavía. Dos de las figuras más respetadas en la historia reciente del fútbol internacional se tomaron el tiempo de elogiar públicamente a este adolescente mexicano. Su desempeño en la Copa del Mundo no solo despertó el interés de clubes europeos, sino que también le valió el reconocimiento de nombres reconocidos a nivel internacional como Zlatan, Ibrahimovic y Thierry Henry. Ambos coincidieron en que su calidad, personalidad y madurez dentro de la cancha lo perfilan como uno de los elementos con mayor proyección de su generación. Piensa en eso. Dos delanteros que marcaron época en el fútbol europeo. Dos hombres que han visto pasar por sus vestidores a decenas de futuras estrellas mundiales. Decidieron públicamente destacar a este chico de Tijuana como uno de los talentos más prometedores de toda su generación futbolística a nivel mundial, no solamente mexicano. Pero espera, porque apenas estamos calentando esta historia. Lo que viene ahora es todavía más grande, y tiene que ver con una lista de clubes que probablemente no vas a poder creer completa, porque el interés por Gilberto Mora no es un rumor aislado ni una exageración mediática típica de cada mundial. Es, literalmente, una guerra de fichajes entre algunos de los clubes más poderosos del planeta entero. Según información revelada por el prestigioso portal especializado en fichajes Team Talk, fuentes confirmaron que el Liverpool ya había establecido contacto directo sobre un futuro acuerdo con el jugador mexicano. Fuentes confirman que Liverpool ha hecho contacto sobre un futuro acuerdo. La sensación mexicana también es buscada por Barcelona y Real Madrid. Manchester United mantiene un interés a largo plazo, pero es poco probable que entre a la puja. Detente un segundo en esa lista, porque es verdaderamente descomunal para un jugador de apenas 17 años. Liverpool, Barcelona, Real Madrid y Manchester United, todos rastreando de cerca a este mismo adolescente al mismo tiempo.
Y esa lista, sorprendentemente, todavía se queda corta, muy corta. El mismo medio señaló que otros clubes lo habían seguido de cerca en los meses previos a su debut mundialista, incluyendo nombres como el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el AC Milán y el Ajax. El medio señala que otros clubes lo han seguido de cerca en los últimos meses previo a su debut, el Tri en el Mundial, para evaluar su talento, tales como el Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, el AC Milán y el Ajax. Y hay todavía más nombres circulando en el ambiente futbolístico internacional, incluyendo al Arsenal y al Betis en España. Entre los nombres de los clubes que han sonado como posibles destinos para una incorporación de Gilberto, destacan el Arsenal, el Manchester United y el Liverpool de la Premier League de Inglaterra. En España se le ha llegado a vincular con clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Betis, entre otros. Ahora, quédate conmigo, porque aquí viene la parte donde esto deja de ser un simple rumor y se convierte en una negociación completamente real, con números concretos sobre la mesa. El Arsenal, específicamente, estaría analizando seriamente pagar la cláusula de salida que fijaron los propios Xolos de Tijuana tras la reciente renovación de contrato de Mora, apenas a principios de junio. Tras la renovación de contrato de Mora, principios de junio, se supo que Xolos puso una alta cláusula de salida, cercana a los 18 millones de dólares. La cifra que piden los fronterizos es de 25 millones, y el club londinense analiza la posibilidad de pagarlos. Estamos hablando de una diferencia de 7 millones de dólares completos entre lo que Xolos estableció como cláusula original y lo que realmente están pidiendo, y aún así, el Arsenal seguía considerando seriamente hacer esa inversión por un jugador que, técnicamente, ni siquiera puede firmar todavía un contrato en Europa. Y ese detalle, el de por qué no puede firmar todavía, es exactamente lo que vamos a explicar en un momento, porque cambia por completo el calendario de todo este fichaje. Pero antes, aquí está la cifra que te prometí al inicio de este video, la que verdaderamente resume la magnitud completa de este fenómeno. De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor Huerta para ESPN, si Gilberto Mora finalmente se marcha a Europa, el contrato que firmará no será por menos de 20 millones de euros, es decir, cerca de 400 millones de pesos mexicanos. Pero si se va, el contrato que firmará no será por menos de 20 millones de euros, es decir, cerca de 400 millones de pesos mexicanos. Y otro reporte, citando fuentes distintas, ubicó su valor de mercado actual en 45 millones de dólares, una cifra que ha estado en constante ascenso conforme avanzaba su participación en el propio Mundial. 45 millones de dólares, mismo que ha estado fluctuando durante su participación en el Mundial 2026 y las jugadas que hizo dentro de la selección mexicana para que siguiera avanzando hasta los octavos de final. Piénsalo, un adolescente de 17 años, jugador de un club fronterizo mexicano, con un valor de mercado que ya se compara con el de futbolistas profesionales completamente consolidados en las mejores ligas del mundo entero. Espera, porque aquí viene la parte de esta historia que probablemente nadie te ha explicado con claridad todavía, y que tiene que ver con una regla de la FIFA que va a definir exactamente cuándo, y no si, Gilberto Mora finalmente puede dar el salto a Europa. La normativa establece que, salvo algunas excepciones aplicables dentro de la Unión Europea, los movimientos fuera de las fronteras solo pueden realizarse cuando el futbolista cumple la mayoría de edad. Gilberto nació el 14 de octubre de 2008, por lo que podrá emigrar hasta esa misma fecha, pero de 2026. Es decir, Mora puede negociar y platicar con cualquier club interesado desde ahora mismo, pero técnicamente no podrá firmar ningún contrato oficial con un equipo extranjero hasta que cumpla 18 años, exactamente en octubre de este año. Y ese detalle regulatorio tiene una consecuencia directa y muy concreta sobre su calendario, inmediato, algo que va a sorprender a muchos aficionados que ya lo imaginaban jugando en Europa el próximo mes. Aunque el interés europeo es real y masivo, Gilberto Mora sí regresaría a la Liga MX y a Xolos de Tijuana después del Mundial 2026. Aunque serían sus últimos meses en México. El motivo por el que el traspaso de Gilberto Mora podría darse hasta el mercado de invierno es debido a que todavía no cumple la mayoría de edad. Esto significa que, mientras todos los grandes clubes de Europa siguen negociando y posicionándose en silencio,
Mora va a tener que regresar, al menos por unos meses más, a jugar en la liga donde comenzó su carrera, ante la misma afición que lo vio crecer, sabiendo que ese tiempo, prácticamente, ya está contado con precisión de calendario. Ahora quédate conmigo hasta el final, porque en medio de toda esta euforia mediática, de todos estos rumores circulando sin parar, apareció una voz que decidió poner los pies sobre la tierra, y esa voz resulta ser absolutamente fundamental para entender el verdadero panorama de esta historia completa. Su representante, Rafaela Pimenta, una agente brasileña reconocida internacionalmente, que también representa a estrellas de la talla de Erling Haaland y Matthijs de Ligt, salió públicamente a aclarar la situación completa, pidiendo calma ante la ola de especulación. Ante la ola de rumores sobre un fichaje inmediato, su representante, Rafaela Pimenta, salió a aclarar la situación. La agente brasileña pidió calma, subrayando que el talento de Mora es evidente, pero que aún no es momento de cargarlo con responsabilidades que podrían frenar su desarrollo. Pimenta confirmó en entrevista que sí existen acercamientos reales de clubes europeos, algo que ya sabíamos por todos los reportes anteriores, pero insistió en un punto que muestra una visión de carrera mucho más pausada y estratégica de lo que la prensa estaba proyectando en Tango. Sus titulares. La agente confirmó en entrevista con Julio Ibáñez que sí existen acercamientos de clubes europeos, pero insistió en que la decisión llegará en el momento adecuado. Está listo para todo. Y aquí viene la parte más importante de su declaración, la que realmente pone en perspectiva toda esta historia. Pimenta rechazó categóricamente que se le ponga a Gilberto Mora la responsabilidad completa de salvar al fútbol mexicano sobre sus perduplos. No me parece bien que pongamos a México en sus hombros, no porque él no quiera esa responsabilidad, sino porque tenemos que dejar que vaya un paso a la vez. Piensa en la sabiduría de esa declaración, viniendo de alguien que ha manejado la carrera de algunas de las estrellas más grandes del fútbol actual. Después de una eliminación dolorosa contra Inglaterra, después de que toda la afición mexicana empezó a depositar sus esperanzas futuras en este adolescente de 17 años, su propia representante decidió frenar esa narrativa antes de que se saliera de control, entendiendo perfectamente que cargar a un jugador tan joven con las expectativas completas de todo un país puede terminar siendo más perjudicial que beneficioso para su desarrollo real, como futbolista de élite. Y aquí viene un dato adicional que confirma exactamente qué tipo de contrato tiene actualmente Mora con su club, algo que le da todavía más contexto a toda esta negociación multimillonaria. El contrato de Gilberto Mora con Xolos se extiende hasta 2029, con cláusulas que facilitan una salida futura, y el mediocampista se perfila como pieza clave selección mexicana rumbo al Mundial 2030. Es decir, contractualmente hablando, Xolos tiene a este jugador asegurado durante varios años más, pero deliberadamente incluyeron cláusulas específicas que facilitan que, si llega la oferta correcta, en el momento correcto, la salida hacia Europa pueda concretarse sin mayores complicaciones legales para ninguna de las partes involucradas. Espera, porque hay algo más que conecta directamente con el futuro completo de la selección mexicana, algo que va mucho más allá de un solo jugador aislado. El interés en Gilberto Mora no está aislado. Otro futbolista del proceso de Javier Aguirre, Eric Lira, también empezó a generar interés real de clubes europeos tras su participación con este mismo mundial. El torneo de la FIFA fue una vitrina internacional para más de uno de los dirigidos por Javier como Aguirre, que podrían migrar pronto al fútbol europeo. Ejemplo de ellos son Eric Lira y Gilberto Mora, que son dos de los futbolistas de los que más se ha hablado en días recientes. Esto significa que el legado de este Mundial 2026 para México no se limita únicamente a la eliminación dolorosa contra Inglaterra, sino también a la consolidación de toda una generación de jugadores jóvenes que ahora están en la mira del fútbol europeo de más alto nivel, algo que va a fortalecer directamente a la selección mexicana de cara al siguiente ciclo mundialista completo. Y aquí es donde toda esta historia se conecta perfectamente con el futuro institucional completo de la selección mexicana. Con la eliminación de México confirmada, y con Javier Aguirre dejando el proyecto en manos de su ayudante técnico Rafael Márquez, hay reportes que indican que el propio Márquez habría recibido un ultimátum específico para mantenerse al frente del proyecto rumbo al siguiente mundial.
Rafael Márquez habría recibido ultimátum para mantenerse como DT de México rumbo al Mundial 2030. Es decir, mientras Gilberto Mora se perfila como la joya que va a dar el salto a Europa, el propio futuro del banquillo mexicano también está en plena definición, con la mira puesta directamente en el próximo ciclo mundialista, del cual, se espera, Mora sea absolutamente la pieza central. Piensa en la dimensión completa de todo lo que hemos repasado hasta este momento en este video. Un adolescente de 17 años, que apenas meses antes del Mundial no sabía si estaría físicamente listo por una lesión de pubalgia, que terminó siendo elogiado públicamente por leyendas como Ibrahimovic y Henry, que despertó el interés simultáneo de Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, AC Milan y Ajax, prácticamente todos al mismo tiempo, cuyo valor de mercado se estima entre 20 y 45 millones de dólares, dependiendo de la fuente consultada, y cuya propia representante, en lugar de alimentar la euforia mediática, decidió pedir calma y paciencia, insistiendo en que el desarrollo de su carrera debe ir paso a paso, sin la presión completa de cargar sobre sus hombros el futuro entero del fútbol mexicano. Y aquí está, quizás, la reflexión más importante que deja toda esta historia para el futuro cercano del fútbol mexicano completo. México quedó eliminado en octavos de final, sí, rompiendo apenas una de sus dos grandes maldiciones históricas, pero dejando en el camino algo todavía más valioso a largo plazo, la evidencia clara de que existe una nueva generación de talento genuinamente competitivo a nivel mundial, encabezada por un jugador que, en cuestión de meses, va a dar el salto hacia una de las ligas más importantes del planeta entero, cargando consigo no solamente su propio futuro individual, sino también las esperanzas de todo un país que ya empieza a soñar con lo que Gilberto Mora pueda lograr, tanto en Europa como de regreso con la selección mexicana, rumbo al Mundial de... El camino de México en este Mundial 2026 terminó, es cierto. Pero como bien lo demuestra toda esta historia completa, lo que realmente importa no es solamente en qué ronda te eliminan, sino qué construyes, qué descubres y qué legado dejas para el futuro del país. Y ese legado, en este caso específico, tiene nombre, apellido y apenas 17 años de edad. Gilberto Mora, el chico de Tijuana que superó una lesión, que deslumbró al mundo entero en su primer mundial y que ahora está a punto de convertirse en la próxima gran exportación del fútbol mexicano hacia las ligas más exigentes del planeta entero. Antes de irme, quiero darte las gracias de verdad por quedarte hasta el final de este video, por acompañarme a descubrir completa la historia de este joven talento que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Si tú también crees que Gilberto Mora tiene todo lo necesario para triunfar en Europa y que puede convertirse en el gran referente de la próxima generación de la selección mexicana, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame a qué club crees que finalmente va a llegar. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y comparte este video, porque el futuro del fútbol mexicano empieza, literalmente, con esta historia. Nos vemos en el próximo video.